Buenos días, esto es Tiempo en la Palabra. San Marcos 12:42-44 dice: Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más de todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La ofrenda que Dios recibe es la entrega de nuestra vida. En la época de Jesús, los escribas eran respetados por su religiosidad, pero en su interior estaban llenos de soberbia y codicia. Las viudas no ejercían derechos sobre sus bienes, necesitaban un representante legal, y estos, cobrando honorarios mayores de lo permitido, obtenían ganancias injustas. Al contrario de los escribas, una pobre viuda conmovió a Jesús. Las 2 blancas monedas de esa época que la viuda entregó era una cantidad muy pequeña que corresponde a 1,64 parte del salario diario de un obrero. Jesús dijo que aunque otros dieron en abundancia, la viuda había dado más porque, siendo pobre, dio todo lo que tenía. La verdadera ofrenda no depende de lo grande del monto que se da, sino cuán grande sea el amor y la generosidad del corazón al ofrendar, aún con sacrificio. Una iglesia de la ciudad de Masuk, Corea del Sur, organizó un culto de avivamiento. Esta iglesia tenía un gran fervor por la obra misionera entre los trabajadores africanos. Cuando el culto terminó, nos saludamos con los ancianos dándonos la mano y entendí la razón de su fervor. En esa iglesia casi ningún anciano tenía los 10 dedos, ellos eran leprosos. Luego de permanecer en un centro de rehabilitación ubicado en una isla hace 40 años, fueron diagnosticados sin riesgo de contagio, por lo cual se establecieron en Masuk desde entonces. Pero sufrieron mucho por los tratos discriminatorios de los vecinos. Sin embargo, a pesar de la discriminación y el maltrato que recibieron, lograron llevar una vida estable cuando la perspectiva de la sociedad hacia ellos cambió. Al poco tiempo, Masuk se desarrolló como una zona residencial y todos ellos pudieron tener una vida bastante acomodada. Hasta que un día empezaron a ver cómo otras personas eran discriminadas como ellos lo habían sido en el pasado. Pudieron verse a sí mismos hace 40 años atrás reflejados en los trabajadores extranjeros que eran maltratados y azotados por ser residentes ilegales. Y así fue como esa iglesia empezó a canalizar su fervor en la obra misionera hacia los trabajadores extranjeros. Escuchando esta historia me puse a pensar: ¿quién será el verdaderamente discapacitado? Entre los que dicen ser normales, que llevan una vida de lujo pero no tienen una pizca de compasión hacia los marginados y débiles, o los leprosos que secan las lágrimas de los trabajadores africanos. ¿Quiénes son los verdaderos discapacitados? Que tengas un feliz día.